Hola amigos, esto es Honestamente, programa número 59. Soy Fray Nelson Medina. En esta serie institucional que se llama Honestamente, lo que nosotros hacemos es buscar una palabra sensata, una palabra cierta, una palabra verdadera. Sabemos que la verdad es un proceso, es un camino y que siempre es posible avanzar más en la verdad. Así que nuestra palabra no pretende de ninguna manera ser definitiva, ni tampoco la única válida, pero sí es una palabra que se dice, como indica el título, con honestidad. En esta oportunidad vamos a hablar con honestidad y espero que también con sencillez sobre una palabra que es el capitalismo. Y lo que me mueve a hablar de capitalismo tiene mucho que ver con mi propia historia. Yo nací en 1965, cuando los ecos de la llamada Guerra Fría realmente se extendían por todo el mundo. La amenaza nuclear era algo que hoy la gente podría considerar como una fantasía, como algo irreal, pero era tremendamente real en aquella época, en mi infancia. Y para mí era muy claro que el mundo estaba dividido entre lo que se podría llamar un gran bloque, que es el bloque comunista, lo que quedaba detrás de la llamada cortina de hierro, y había otro gran bloque, que era el del mundo desarrollado, el mundo de Occidente, básicamente los Estados Unidos, Europa y sus aliados. Y luego estábamos nosotros, personas como nosotros, los latinoamericanos, que éramos el tercer mundo, porque el primer mundo seguramente eran los Estados Unidos, el segundo mundo Rusia o la Unión Soviética y el tercer mundo. Nosotros éramos tercermundistas. Ese esquema pues uno lo hereda, uno lo conoce, uno nace dentro de eso. Esos son los términos que uno encuentra. Pero las cosas cambiaron hacia 1989 y según todas las indicaciones, la Iglesia Católica tuvo una parte no pequeña en ese cambio, concretamente a través de la palabra del Papa hoy canonizado San Juan Pablo II, así como también a través de la valentía de millones y millones de polacos que mostraron suficiente coraje y resistencia frente a las tenazas del sistema comunista. Pero claro, Polonia no fue lo único. El hecho es que en un proceso bastante acelerado, si uno lo mira en perspectiva, más o menos de 1989 al 91, 92, en el 92 fue mi ordenación sacerdotal y lo que nos encontramos en ese momento de la historia ya fue una realidad muy diferente. Se hablaba de la caída del comunismo soviético. Una caída que nosotros podíamos evaluar desde muy distintos ángulos. Por ejemplo, desde el punto de vista religioso, muchos esperábamos una avanzada de la fe cristiana en Rusia, por ejemplo, donde el ateísmo había sido enseñado sistemáticamente, había sido inculcado, y la fe cristiana pues había sido castigada de muchas formas. Entonces, muchos esperábamos eso. No sucedió como se pensaba realmente, seamos sinceros. Parece que las personas que estaban detrás de la cortina de hierro anhelaban más comer buenas hamburguesas y poder pagar lujosos bienes según su voluntad. Es decir, anhelaban más el libre mercado que, por ejemplo, una gran práctica o una práctica pública de la fe. Además, hay que reconocer que la Iglesia Ortodoxa rusa pues manejó, según se miren las cosas, con bastante inteligencia o con bastante astucia, manejó las cosas de modo que había un modo de sobrevivir de la fe cristiana, no estaba completamente extinguida. Vino ese cambio y esa era la época pues de mi juventud, de la juventud de mi formación sacerdotal y de mis primeros años de ministerio. Durante ese tiempo,
un poco la sensación que muchas personas tenían, creo que nunca llegó a adueñarse completamente de mí. La sensación que mucha gente tenía en todo caso era que ya que el comunismo había fracasado, entonces lo único que quedaba, la única esperanza, el único camino para el mundo entero era el contendor que había quedado en pie, es decir, el capitalismo. Todos los intentos de Marx parecían simplemente un triste fracaso, y sobre las cenizas de ese fracaso, pues el capitalismo entraba de muchas maneras en la Unión Soviética o en lo que había sido la Unión Soviética. Al mismo tiempo, pues China, otro tremendo baluarte del pensamiento comunista, empezó a hacer una serie de cambios de manera que la propiedad privada hasta cierto punto se permite. El capitalismo, es decir, la posesión y acumulación de bienes a través de inversiones, tecnología, pues cada vez se hizo más presente. Y es muy difícil describir en pocas palabras, y yo no soy la persona más indicada para hacerlo, describir cuál es el sistema chino actual. Muchas personas lo describen en términos de una especie de capitalismo. Sí, es una especie de capitalismo, pero con una fachada muy clara y muy firme que está representada por el Partido Comunista. Entonces, si quieres vivir como capitalista en China, puedes hacerlo con ciertos cuidados y sobre todo con el principal de los cuidados, que es no meterte con el gobierno, no meterte con la crítica, por lo menos evidente, directa, al gobierno que está en todas partes y lo vigila todo. El hecho es que el capitalismo se planteó prácticamente como la gran alternativa. Y yo recuerdo que uno de mis profesores, cuando estaba yo en mi formación sacerdotal y todos estos acontecimientos estaban sucediendo, uno de mis profesores decía que cuando ellos eran jóvenes, y yo era un niño, cuando ellos eran jóvenes, la juventud de aquel tiempo tenía una tremenda sensibilidad social. Cosas aquí en Colombia como el movimiento 19 de abril, cosas como la toma, que mucha gente no recuerda, la toma de la Embajada de República Dominicana al frente de la Universidad Nacional de Colombia, cosas como los distintos paros y marchas y el surgimiento de grandes movimientos sindicales que hasta el día de hoy son protagonistas en el escenario social y político de Colombia. Todo eso se alimentó, se fortaleció en aquel tiempo. De hecho, fue el tiempo en el que se fortaleció más la guerrilla. Entonces decía mi profesor que los jóvenes de aquel tiempo tenían una gran sensibilidad social, pero que la idea, esa especie de victoria universal del capitalismo, nos había vuelto a todos tres cosas. Nos había vuelto tremendamente individualistas, nos había vuelto tremendamente consumistas y nos había vuelto terriblemente perezosos. Esas son palabras de un profesor mío que ya falleció un poco prematuramente, voy a decir su nombre, el padre Enrique Aranda, dominico. Él nos hacía esa observación, ese comentario, no sé si en clase o fuera de clase, que la aparente victoria del capitalismo se había transformado en una especie de afirmación del individualismo, afirmación del consumismo y afirmación de una especie de pereza. Y yo creo que si nosotros miramos lo que sucedió en el sistema educativo y lo que sucedió en el grueso de la población, incluyendo gran parte de la infancia y la juventud hasta nuestros días, yo creo que el padre Enrique Aranda tenía razón. Y yo creo que eso efectivamente sucedió. De hecho, San Juan Pablo II, aunque criticó con tanta fuerza y con tan buenos argumentos todo el tema del capitalismo, todo el tema del comunismo, no le faltaron palabras para advertir sobre esa especie de tendencia que era muy clara en época del pontificado de Juan Pablo II,
esa tendencia de arrojarse en brazos del capitalismo y considerar que ahí estaba la salvación para todo. Como quien dice, la humanidad ya encontró el sistema económico definitivo. Hubo desde luego voces disidentes, gente crítica, gracias a Dios la ha habido en todos los tiempos, pero sus voces quedaban apagadas a medida que el lenguaje del mercado, el lenguaje del comercio, se extendía y se implantaba y se imponía por todas partes. Esa es una realidad, es algo que no se puede negar. Pero quiero volver a Enrique Aranda porque él hizo una predicción y no vivió para ver que su predicción se cumplía. Él dijo, bueno, lo han dicho muchos, ¿no? Que la historia es como un péndulo. Y refiriéndose a ese tema de la sensibilidad social, la sensibilidad frente a la injusticia social, él dijo, esa sensibilidad volverá, porque la historia es como un péndulo. Como quien dice, en el momento en el que él hablaba, la última década del siglo pasado, eso no se veía, lo único que se veía era el crecimiento de ese fenómeno de individualismo, de consumismo y de una especie de mediocridad instalada en la mente de mucha gente. Pero sucedieron cosas, por ejemplo, sucedió ese terrible colapso financiero, económico, internacional del año 2008, que tuvo tantas ramificaciones porque también había tenido tantas raíces. Entonces, ese terrible colapso con las decisiones, a veces acertadas, a veces muy cuestionables de los gobiernos, para salvar el sistema económico, esas consecuencias pues se notaron. Es decir, ¿qué está pasando con el tema económico? Y luego está el hecho de que el que vive en la pobreza, el que padece la injusticia, pues finalmente tiene que hacer algo. Y ese algo empieza a suceder en distintas protestas en distintos sitios. Y por referirme concretamente a mi país, pues ese algo empieza a manifestarse en una serie de descontentos populares y marchas y paros. Esto fue bastante fuerte en el año 2018 y sobre todo el 2019. Luego vino la pandemia, pero aún en pandemia, esas voces de descontento se hicieron sentir, y no solo en mi país, Colombia, sino en muchos otros lugares. Muchas personas básicamente diciendo, su sistema económico, su tal capitalismo no nos funciona, su tal capitalismo nos destruye, su capitalismo nos está dejando morir de hambre y las oportunidades no son para todos. Claro, en esto pues siempre están los oportunistas y están los demagogos, pero lo cierto es que en la gran mayoría de los países de la actual América Latina, esa tendencia, llamémosla tendencia hacia la izquierda, esa tendencia al socialismo, pues le está dando la razón a mi profesor, al padre Enrique Aranda. Efectivamente, volvió la sensibilidad social, no en los términos que yo hubiera querido, pero que volvió en forma de violencia, aquí en Colombia en forma de una cosa que se llamaba la primera línea, una especie de guerrilla urbana, muy bien organizada, muy bien subsidiada, y a partir de ahí gobiernos de izquierda los encontramos en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Perú. Ecuador en este momento está en una situación un poco diferente, pero incluso uno puede detectar esas huellas en Costa Rica, por supuesto en Nicaragua, donde hay una verdadera dictadura, en Honduras, El Salvador es una excepción, México, ahí tenemos a López Obrador. Entonces se cumplió lo que dijo Enrique Aranda, se cumplió que volvió esa sensibilidad social. Y esto es apenas, amigos, la introducción al tema de por qué tenemos que hablar del capitalismo. Porque muchos de nosotros
hemos denunciado muchas veces, y hay que hacerlo, el daño que causa el comunismo. Pero esa ilusión colectiva de que el capitalismo era o es la respuesta, no corresponde ni al pensamiento de la Iglesia Católica, ni al pensamiento de muchos expertos que venían viendo cómo se iba a dar este colapso. Porque, como vamos a ver en un próximo programa, lo que está viviendo el mundo se parece muchísimo al derrumbarse de todo un sistema económico y político. Así que míralo como una especie de introducción al tema del capitalismo. Luego hablaremos también, por supuesto, hablaremos también del comunismo y mostraremos cómo un cristiano no puede declararse felizmente capitalista, así como, por supuesto, de ninguna manera puede declararse felizmente comunista. Así que aquí vamos con nuestro tema. Siempre bienvenidos y que Dios nos guíe y nos bendiga.